Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Marco y esto es Mascon FC. La selecta femenina hace historia y se clasifica a la Copa Oro 2024. Será la primera Copa Oro femenina de nuestra región aquí en CONCACAF, donde también habrán invitadas de CONMEBOL. Así que la selecta hace historia y se clasificó ganando su preliminar 3-1 a la selección de Guatemala. Bueno, entonces en este video vamos a comentar un poco de lo que sucedió en el partido. Sin más preámbulo, comencemos. Bueno, primeramente veamos la alineación. Así salió la selecta femenina para enfrentar a Guatemala, con Idalia Serrano en la portería, Priscila Ortiz, la capitana, Elaili Hernández, Juana Plata, Nicole Amaya, Daniel Fuentes, Maquena Domínguez, Victoria Sánchez, Alejandra Chirino, Samantha Fisher y Brenda Serén, quien sería la figura de este partido. Bueno, ya más adelante vamos a comentar esto, pero ojo, hay dos jugadoras que debutaron oficialmente con la selecta femenina, y me refiero a Maquena Domínguez y a Samantha Fisher, que más adelante también vamos a comentar cómo fue su rendimiento en este primer partido. Pero bueno, básicamente el profesor Eric Acuña salía con su 11 de gala. Los únicos dos cambios que se podrían decir son el caso de Samantha Fisher y Maquena Domínguez, que debutaron con la selecta femenina, pero de ahí básicamente es la alineación que ha venido manejando desde las clasificatorias para esta Copa Oro. Algo muy importante en la selección de El Salvador es que impuso su juego desde el principio. Creo que eso fue algo muy importante: la presión, la precisión y ocasionar jugadas de gol basándose en un buen funcionamiento. Yo creo que El Salvador tuvo ocasiones para abrir el marcador en varios tramos del primer tiempo. Por ejemplo, Daniel Fuentes, que ya sabemos que siempre hace buenos partidos. De hecho, hizo un partido bastante aceptable la jugadora del Necaxa femenino, pero lastimosamente en este partido no estuvo tan acertada de cara al gol como lo fue en otros partidos. Ya conocemos la pegada que tiene Daniel Fuentes desde larga distancia, la buena definición, pero lastimosamente en este partido no se le dieron las cosas, al menos de cara al gol. Pero de ahí creo que Fuentes estuvo bastante bien, creo que hizo un buen partido. La selección empezó muy bien, tuvo ocasiones para abrir el marcador, como se los mencionaba, y yo creo que en cualquier momento podía llegar el gol. La encargada de abrir el marcador fue Brenda Serén a los 19 minutos con un verdadero golazo, un derechazo cruzado que la guardameta Alexia Estrada hizo lo posible por llegar, pero para fortuna de El Salvador y Brenda Serén no fue así, y así aumentó el marcador al minuto 19. También luego, a los 45+1, marcó su doblete antes de finalizar el primer tiempo. Sin duda que Brenda Serén, en mi opinión, fue la mejor jugadora de esta preliminar. Hizo 3 goles, generó muchísimo peligro allá adelante. Creo que su llegada al Atlas sin duda fue una bendición para Brenda Serén, porque mejoró muchísimo luego de esa contratación por el Atlas, y no solamente por el simple hecho de haber llegado, sino que también en el Atlas ha hecho buenos partidos, ha marcado goles, y creo que lo hablamos muchísimo cuando Brenda Serén jugaba en el Alianza Woman aquí en El Salvador, que necesitaba salir. Si quería mejorar, si quería pasar a otro nivel, tenía que salir del país, y tal cual. Pues llegó al Atlas y mejoró muchísimo en muchos aspectos, tanto en lo físico, en la definición, y creo que tácticamente también Brenda Serén, digamos, ha mejorado muchísimo, sobre todo a lo que quiere el profesor Eric Acuña. También hay algo que condicionó muchísimo el partido para Guatemala, y es la expulsión de Saviana Gómez a los 37 minutos. Si bien es cierto, El Salvador estaba teniendo el control del partido, pero yo creo que eso condicionó muchísimo a futuro para el partido, porque Guatemala por ahí hizo algunos cambios y mejoró muchísimo para la segunda parte, a pesar de estar con 10 jugadoras. Eso lo vamos a hablar más adelante en el video, pero partiendo de acá, al minuto 37, con la expulsión de Saviana Gómez, Guatemala creo que se complicó muchísimo en su aspiración a empatar y remontar el partido.
Hablando de la selección de Guatemala, obviamente siempre la figura que vemos en Guatemala es el caso de Ana Lucía Martínez, que en mi opinión también fue la que se puso el equipo al hombro en la selección chapina. Pero también mencionar a la guardameta Alexia Estrada, que en mi opinión fue la figura para Guatemala, sobre todo en el primer tiempo, cuando El Salvador estaba atacando muchísimo. Sostuvo por ahí con algunas atajadas que fácilmente pudieron haber terminado en gol, pero creo que Alexia Estrada fue figura total para Guatemala, al menos para sostener el resultado en ese momento. Luego llegó el gol de Brenda Serén, por ahí también tuvo otras ocasiones la selección de El Salvador, y Estrada estuvo espectacular. Creo que hay que mencionar eso porque en muchas ocasiones no se ve o no se le da mérito, sobre todo a las guardametas, en este caso en fútbol femenino, porque sí, Alexia Estrada estuvo muy bien, creo que tuvo un buen partido a pesar del resultado. La guardameta chapina creo que fue una de las figuras, y sobre todo en el primer tiempo, insisto, fue la figura principal. Ya en el segundo tiempo hay que decir que la selección de Guatemala mejoró muchísimo, y a pesar de quedarse solamente con 10 jugadoras, complicó a la selección de El Salvador. Creo que tácticamente cambió la idea la entrenadora de Guatemala, y es allí, a partir de este momento, ya del segundo tiempo, es donde Guatemala mejoró muchísimo. Incluso recuerdo muy bien un tiro libre ocasionado por una jugada de peligro de Guatemala, donde Ana Lucía Martínez pues disparó y estuvo a punto de marcar el descuento cuando el partido estaba 2-1. Un gol de Guatemala a esas instancias del partido hubiese cambiado muchísimo, creería yo, incluso la mentalidad de las jugadoras guatemaltecas, a pesar de estar solamente con 10 jugadoras. Y es aquí donde digo que la expulsión de Saviana Gómez condicionó, digamos, lo que fue el futuro del partido en el segundo tiempo para la selección chapina, porque Guatemala generó ocasiones, por ahí generó peligro, y estuvo a punto de descontar cuando el partido estaba 2-1. No sabemos qué hubiera pasado, pero en mi opinión, a lo mejor hubiéramos tenido un partido diferente. Una Guatemala yéndose para adelante, y a lo mejor El Salvador aprovechando un contragolpe. Y bueno, al final no pudo descontar Guatemala en los primeros minutos del segundo tiempo, y poco a poco ahí fue pasando el tiempo. La selección de El Salvador tuvo algunas ocasiones también, y es ahí donde al minuto 69 se generó un penal que al principio se había marcado como un tiro libre muy cerca del área. Incluso pues ya se veía que Daniele Fuentes podría ser una de las encargadas de cobrar ese tiro libre. Sabemos la pegada que tiene, pero hubo intervención del VAR y le informó a la central del partido que el contacto había sido adentro del área. La verdad, eso sinceramente sí me generó un poco de duda, el tema del penal, pero bueno, se cobró y Brenda Serén marcó el tercer gol en el partido y su hat-trick. La bicha Serén marcó el tercer gol del Salvador, y básicamente fue la tranquilidad para la selección de nuestro país, porque ya un 3-0 tratando de manejar el partido a su antojo. Incluso se dijo en la transmisión del partido, los narradores, que El Salvador podría sostener el balón, pues defenderse teniendo el balón, pero a pesar de eso Guatemala no dejó de luchar. Al minuto 77 de tiempo corrido, Ana Lucía Martínez marcó un verdadero golazo y el descuento para la selección de Guatemala. De verdad los invito a que vayan a buscar ese gol porque fue un verdadero golazo el de Ana Lu Martínez, la jugadora que se echó el equipo al hombro en Guatemala. Literalmente es lo que yo pienso, es lo que yo pensé durante el partido, porque sinceramente es la jugadora que buscaba, que insistía, que generó peligro a la defensa de El Salvador, pero que hasta el minuto 77 se le dieron las cosas y marcó un verdadero golazo. Ya sabemos la calidad que tiene Ana Lucía Martínez, la gran trayectoria en Europa y ahora en las Rayadas de Monterrey de la Liga Femenina MX. Y casi para finalizar el partido, Brenda Serén falló lo que pudo haber sido el cuarto para El Salvador y también el cuarto gol en su cuenta personal.
mediante la vía penal, un penal que se marcó por una mano de la selección de Guatemala que se revisó en el VAR, y la referee principal pues dio penal para El Salvador, pero lastimosamente Brenda Serén lo falló. Pero al final no tuvo consecuencias para la selecta, que terminó ganando 3-1 y clasificándose a la Copa Oro en su primera edición a nivel femenino. Mencionar unos puntos importantes dentro de la selección de El Salvador. Número 1, el debut de Samantha Fisher y Makena Domínguez, que en mi opinión lo hicieron bastante bien. Samantha sinceramente le costó un poco cuando inició el partido, pero después, mediante fueron pasando los minutos, creo que mejoró muchísimo. Incluso en su momento también fue la compañera de ataque de Brenda Serén, que generaron muchísimas ocasiones de peligro. De hecho, Samantha Fisher tuvo una oportunidad de gol, pero lastimosamente pegó en el travesaño. Y lo de Makena Domínguez es una jugadora que yo personalmente ya había tenido la oportunidad de observarla, sobre todo en videos y todo eso, y sabía de su calidad, de su velocidad, desequilibrio, y es una jugadora que le puede dar muchísimo en el ataque a la selección de El Salvador. Su debut fue en un partido crucial y lo hicieron bastante bien. Entonces yo creería que serán dos jugadoras muy importantes para el futuro de la selección de El Salvador. Ojalá pues sigan en un gran nivel también en sus equipos en Estados Unidos, y cuando vengan a la selección femenina de El Salvador pues tengan un buen momento, y ojalá que poco a poco vayan mejorando, y sin duda van a ser dos jugadoras muy importantes dentro del equipo del profesor Eric Acuña. Y también quiero mencionar a dos jugadoras que por ahí no se habla muchísimo, no son jugadoras tan vistosas, pero le dan muchísimo a la selección femenina en sus respectivas posiciones, y estoy hablando de Andrea Amaya y Alejandra Chirino. Andrea Amaya por derecha y Alejandra Chirino, quien es uno de los pulmones del mediocampo de El Salvador. Lo de Chirino es impresionante, creo que es una jugadora que en el medio campo impone muchísimo respeto, roba muchos balones y le da una gran salida a la selección de El Salvador junto a Victoria Sánchez. Y en el caso de Andrea Amaya sobre esa banda derecha pues lo hace muy bien, es una jugadora que se incorpora, que sube, que baja, que marca, que ataca, y sin duda son dos jugadoras que no son muy vistosas, pero que también quería hacer mención porque hacen un gran trabajo silencioso en la selección de El Salvador. Pero en general todas las jugadoras estuvieron bastante bien, hicieron un gran partido. Yo creo que de forma muy merecida El Salvador está en la Copa Oro Femenina 2024. Aquí tenemos el calendario completo del grupo C de esta Copa Oro de la CONCACAF. En este grupo, El Salvador está junto a Costa Rica, Paraguay y la selección de Canadá. Todos los partidos de este grupo, obviamente también todos los partidos de El Salvador, se llevarán a cabo en el Shell Energy Stadium en Houston. Así que todos los hermanos salvadoreños que radican en Houston, pues ahí está, para que compren sus entradas y vayan a apoyar en los 3 partidos a la selección femenina de El Salvador. Pues la selecta debuta el 22 de febrero ante Canadá, luego el 25 contra Costa Rica y cerramos la fase de grupo el 28 de febrero ante la selección de Paraguay. Y bueno, es momento de saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció el partido de la selecta femenina contra Guatemala? Una gran victoria y la clasificación a la Copa Oro de la CONCACAF. Se vienen 3 partidos muy complicados: Canadá, Costa Rica y la selección de Paraguay. Sin duda será una gran experiencia para las dirigidas del profesor Eric Acuña, y obviamente le deseamos lo mejor a la selecta femenina y ojalá tengamos un gran papel en esta primera Copa de Oro femenina de la CONCACAF. Muchas gracias por ver este video, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga.